Bien, creo que estamos ya en vivo. Vamos entonces a dar inicio a esta transmisión de este evento que tenemos en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Colegio de Sonora. Primero, darle la bienvenida a todos y todas los que nos están escuchando y los que se están en estos momentos enlazando. Para nosotros es muy importante su presencia, su participación de todos los que están aquí sumándose a esta transmisión remota, virtual, para llevar a cabo esta actividad académica. Bien, primero que nada quiero, antes de empezar con la actividad, quiero darle las gracias al doctor Víctor Samuel Peña, director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, quien, digamos, es el organizador, ¿no?, de este evento, y que tuvo a bien de comunicarse con el Centro de Investigación y Docencia Económica especialmente con el doctor Guillermo Sejudo y el maestro Humberto Trujillo para realizar esta actividad. Pero si ustedes, los que nos están escuchando en este momento, están enterándose de quién está o gustan enterarse quién está detrás de la organización de este evento, es el doctor Víctor Peña. Bien, esta tarde vamos en el Colegio de Sonora a fungir como, digamos, como sede, vaya, para recibir la presentación de la plataforma interactiva sobre políticas estatales ante la pandemia por COVID-19. Como todos y todas sabemos, en México, a partir de marzo, por decirlo de esa manera, aunque está todo el antecedente de principio de año, pero a partir de marzo, México, como los otros países, entraron ante un panorama complicado y ante un panorama que se veía venir adverso, y todo por un virus desconocido. Al corte del día de ayer, 24 de agosto del presente año, en la conferencia del gobierno federal, estos son los datos que tenemos como resultado de esta pandemia en cuestión de contagios. Según la información del gobierno federal, se han estudiado 1.263.835 personas. 622.932 han resultado negativos. 77.198 son sospechosos de portar el virus. 563.705 son casos confirmados. Lamentablemente ha habido 60.800 defunciones al día de ayer, 24 de agosto. Se han recuperado 389.124 personas, y en la estimación que hay de casos activos, tenemos el dato hasta el día de ayer de 36.697. En palabras de los expertos que comunican, como el doctor Alomía, por decirlo así, o el doctor Gatell, en porcentaje, la pandemia activa es del 6%. Esto es con fecha de corte, y justo esta actividad académica la estamos presentando en la hora, justo cuando está ahorita empezando también esa conferencia vespertina. Entonces, con estos datos, pues, y con todos estos meses que hemos tenido, esa visión que siempre ha tenido el CIDE sobre toda la División de Administración Pública, de visualizar los estados, de visualizar los trabajos de los municipios, por supuesto, pues esta fue ocasión también para ellos para construir esta plataforma que hoy nos van a presentar. Para ello, están con nosotros el doctor Guillermo Sejudo. Él es profesor investigador en la División de Administración Pública del CIDE, por supuesto.
Él estudió en el Colegio de México, en la London School of Economic and Political Science, también en la Universidad de Boston, creo que ahí se doctoró. Es autor, entre otras obras, de Democracia y Burocracia, publicado por el Instituto Nacional Electoral en 2016. Recientemente, el INAI publicó el Diccionario de Transparencia, del que es coordinador editorial. Es uno de los editores del libro Variaciones de Implementación, o Variaciones de la Implementación, sería publicado por el CIDE. Es autor también de artículos sobre integración de políticas sociales, de integración de políticas, política social, coherencia en políticas públicas y gobierno abierto. Coordinó el proyecto Métrica del gobierno abierto para el INAI, diseñó y coordinó la evaluación de coordinación institucional y de participación ciudadana en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo, las agencias de cooperación alemana y norteamericana, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la ONU, Mujeres y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En este año fue electo como uno de los 6 consejeros académicos del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Entonces, también nos acompaña el maestro Humberto Trujillo, pero en su momento leeré su semblanza. Y en este momento, pues le doy la palabra. Van a hablar ambos, el doctor Guillermo Sejudo y el maestro Humberto Trujillo, pero le doy la palabra a Guillermo para que haga la presentación. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al colegio por la invitación y muchas gracias a mi amigo Víctor Peña por hacer esto posible, por idearlo y por brindarnos a todos la oportunidad de reunirnos, aunque sea de forma virtual. Yo le debo a Víctor una visita a Hermosillo desde hace mucho tiempo y pues quiero decirle que esto no lo paga, que la seguimos dejando pendiente para algún día estar con ustedes en el colegio, para interactuar y platicar con ustedes. Humberto y yo vamos a hablar efectivamente de este proyecto, de la lógica del proyecto y de los resultados del proyecto de federalismo en COVID. Antes de empezar, yo quiero hacer un par de reflexiones generales sobre qué nos hizo plantear el proyecto, porque creo que es lo que hace relevante que lo estemos presentando y que lo estemos presentando además desde Sonora. Y también compartir con ustedes algunas de las premisas metodológicas que me parece que también pueden ser de interés. Y ya luego Humberto les contará los detalles de cómo está construida la plataforma, del laborioso proceso de recolección y análisis de información, y les compartiré algunos hallazgos generales. Insisto, sin embargo, en decir que son algunos, porque quizá una de las virtudes de ese proyecto y una de las razones por las que nos importa mucho compartírselos es que esa es una fuente de información que estamos seguros puede ser explotada de múltiples maneras. Humberto, mis colegas de la UDG, del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, etcétera, de APTED, que hemos estado involucrados, pues le hemos sacado jugo haciendo análisis de los temas cercanos a nosotros, de política social, de federalismo, de política económica, de coordinación intergubernamental, etcétera. Pero aquí hay materia que puede ser utilizada para personas interesadas en asuntos públicos y personas periodistas o estudiantes de maestría, de doctorado, investigadores que quieran ya sea utilizar la base de datos con miles de observaciones, con miles de unidades de información
sobre las medidas que los gobiernos estatales han tomado frente a la pandemia, o que quieran hacer zoom a un estado, a un sector, a un tipo de instrumento, a las becas, a los créditos, comparar 2 o 3 estados, comparar la evolución en el tiempo, revisar la transparencia de eso. Entonces, la principal razón por la cual acepté gustosísimo y aceptamos gustosísimos la invitación que nos ha hecho el colegio fue pues contarles a ustedes lo que hay en esta plataforma y animarlos a que la exploten, le saquen jugo y que pues puedan ustedes utilizar información que ya está procesada y lista para ser analizada desde distintas perspectivas. ¿Por qué arrancamos un proyecto sobre federalismo en COVID? La primera premisa de esto era muy fácil, era porque estamos, al igual que todo el mundo, observando cómo los gobiernos han tenido que construir sobre la marcha respuestas, algunas improvisadas, otras planeadas, frente a un fenómeno que, como ya se nos explicó, es de compleja comprensión y por lo tanto, también muy compleja atención. Estamos enfrentando una pandemia que no solo ha rebasado expectativas en términos de las muertes, las consecuencias sanitarias, sino también de sus consecuencias económicas derivadas del confinamiento que ha implicado, y sociales derivadas de la recesión económica que ha detonado la pandemia y el confinamiento. Entonces, de repente, los gobiernos que tenían una planeación ya hecha para este año o que tenían proyectos prioritarios definidos o presupuestos asignados, han tenido que construir de repente medidas para un fenómeno que no acabamos de comprender, con consecuencias que se siguen desarrollando y que tendrán efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esta semana, por ejemplo, el país entero está discutiendo, estamos presenciando un regreso a clases en la educación pública, que está siendo, por un lado, muestra evidente de la desigualdad preexistente, pero también señal terrible de la desigualdad que se reproducirá hacia adelante. Y que ha obligado, insisto, a los gobiernos a tomar medidas contingentes para salir del paso, para tratar de reaccionar al ciclo escolar, pero que requerirá respuestas en los próximos años de larga duración, porque el problema no se acaba hoy o en los próximos meses con lo que bien o mal se logre construir para ofrecer una educación a los estudiantes que tienen que ahora aprender la televisión para tratar de obtener conocimientos, sino que es un problema que arrastraremos varios años porque habrá que compensar las desigualdades que hoy estamos construyendo. Habrá que reaccionar al rezago inevitable que muchos de estos estudiantes tendrán que enfrentar, porque no solo porque no es lo mismo estar frente a un aula, frente a un maestro en un aula que frente a un televisor, sino para poder responder efectivamente al desafío de estudiar así, porque no cuentan con la tecnología, con el espacio, con el respaldo familiar, con las condiciones en el entorno para poder hacerlo. Entonces, todos los gobiernos han tenido que construir respuestas a un problema no anticipado, a un problema a un problema que no se conoce a la perfección sobre cómo atenderlo, y a un problema que se sigue construyendo en los días y meses conforme va transcurriendo la pandemia, el confinamiento y sus consecuencias sociales y económicas. Y todos los gobiernos, además, han enfrentado un desafío que es común a todos los gobiernos, que es el de articular sectores que están acostumbrados a operar de manera segmentada. Por lo menos hemos tenido que operar políticas sanitarias que han tenido efectos en políticas económicas, en políticas sociales y, por supuesto, en políticas educativas.
Y cada una de ellas han tenido que estar interactuando y reaccionando unas a otras de manera continua. Como ocurre siempre, pero esta pandemia ha hecho evidente la interrelación sectorial entre las distintas políticas públicas, entre los ámbitos de intervención del gobierno. Y finalmente, esto ha hecho indispensable la respuesta intergubernamental. Y aquí es donde entramos nosotros. Ha sido muy diferente y está documentado en estudios comparados que afortunadamente varias revistas especializadas, revistas académicas especializadas y autores han empezado a hacer análisis, al igual que algunos organismos internacionales, de cómo los estados han respondido. Y una de las notas que saltan pronto es la dificultad adicional que en un país federal supone responder a una situación como la pandemia por COVID-19. Porque todas las ventajas del federalismo, la posibilidad de innovar, la competencia entre jurisdicciones, la colaboración entre distintos sectores, la capacidad de adaptar respuestas a las características, condiciones y demandas específicas de poblaciones, se vuelven, sin embargo, un desafío cuando tenemos que construir una respuesta integral a un problema donde que no conoce jurisdicciones, donde el virus, los mecanismos de contagio y la derrama y las consecuencias económicas del confinamiento y los efectos sociales no se acaban cuando termina un municipio o cuando acaba un estado. Y donde las competencias para responder a un problema complejo que tiene todas esas dimensiones están dispersas entre ámbitos de gobierno. Y esto lo vimos, y este fue el detonador de las primeras conversaciones que tuvimos en el equipo sobre el proyecto. Esto lo vimos desde las primeras semanas en las que la respuesta al virus empezó a observarse en México. Empezábamos a leer las respuestas, primero atrabancadas y muy desarticuladas que estados, municipios y federación ofrecían. Leíamos de municipios que declaraban toque de queda, de localidades que cerraban el tránsito a visitantes, de estados que entraban en controversia con los municipios sobre quién podía decretar o no el cierre de bares, de disputas entre gobernadores y autoridades federales sobre el cierre de las escuelas, sobre la estrategia de uso de cubrebocas, sobre las pruebas para detectar el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas decisiones hacía visible las tensiones y las fricciones de nuestro federalismo. Y entonces, y esto no es exclusivo de México. En Estados Unidos, muchos de ustedes habrán leído en la prensa los conflictos abiertos que han tenido los gobernadores, sobre todo demócratas, con el presidente Donald Trump, por cómo serán las fases de la reapertura económica, con unos tratando de acelerarla y otros de contenerla. Y hoy mismo, también en estas semanas, disputas sobre la apertura o no de las escuelas, sobre las obligaciones de tener clases presenciales o no en las universidades y lo que esto implicará para los estudiantes internacionales. En Brasil ocurrió lo mismo, en la India está ocurriendo lo mismo, incluso en países que estudiamos como modelos de cooperación y de funcionamiento armónico de regímenes federales como Canadá, hay fricciones, hay tensiones, hay desacuerdos. Y entonces nosotros decidimos que queríamos hacer un mapeo de las respuestas que los gobiernos estatales estaban dando a la pandemia. No las respuestas sanitarias, que esas muy rápidamente se mostraron, y cuando se activó finalmente el Consejo General de Salubridad, hubo ya una medida nacional que aplicó a todos en términos de la jornada de sana distancia y las implicaciones del cierre de escuelas, empresas, centros de trabajo, etc.
Pero de inmediato también empezamos a ver las respuestas que gobiernos estatales, que la Ciudad de México empezaban a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Y entonces lo que quisimos hacer es estudiar cuáles fueron esas respuestas, cómo variaron en el tiempo, cómo variaron por tipo, cómo variaron por intensidad. Porque nos parecía que era una muy buena muestra, una muy buena forma, un buen laboratorio de estudiar tanto el funcionamiento de los gobiernos estatales, el funcionamiento de las políticas económicas y sociales de los gobiernos estatales y, de manera más amplia, el funcionamiento de nuestro federalismo en condiciones de emergencia. Y lo que hicimos fue tratar de estudiar no los anuncios, sino hacer algo que en el CIDE desde hace varios años, cuando estudiamos política social, hacemos, que es estudiar los instrumentos de la política pública. No observamos solo los montos, los anuncios, los tipos, los sectores, sino hacemos zoom a el estudio de los instrumentos específicos. Es decir, no nos preguntamos qué dice que quiere hacer el gobierno. Nos preguntamos qué hace efectivamente. ¿Cuáles son los instrumentos reales? Si el gobierno anuncia que promoverá el desarrollo equitativo o promoverá la permanencia en las escuelas, entendemos, distinguimos eso como los objetivos, pero vamos en pos del instrumento. Vamos a preguntarnos qué va a hacer para que eso ocurra. ¿Cuántas becas va a entregar? ¿De qué monto? ¿A quién? ¿Por qué? Entonces, este es un estudio que ahora, como nos va a explicar en unos minutos Humberto, no se concentra en los anuncios, sino que se concentra en los argumentos. Y aquí nos parece que hay una aportación importante al estudio en general de las políticas públicas, pero sobre todo al estudio comparado de decisiones gubernamentales para resolver problemas públicos, que es el estudio de los instrumentos específicos. Tratar de desgranar qué hacen efectivamente. Y en el proceso aprendemos mucho sobre los gobiernos. Para empezar, aprendemos de aquellos instrumentos sobre los cuales tenemos poco que decir. Porque hay anuncios, pero no hay explicaciones, no hay detalles, no hay transparencia sobre en qué consisten efectivamente esos instrumentos. Aprendemos también sobre las prioridades en términos de a qué poblaciones objetivo buscan atender. Aprendemos sobre las capacidades en términos de cuántas personas o de cuántos millones de pesos estamos efectivamente hablando detrás de los anuncios. Y aprendemos finalmente de la concepción del problema que tenemos enfrente de parte de cada uno de los gobiernos. Pero les decía también, y al final de la presentación ahí podremos reflexionar sobre eso, todo lo que nos dice este estudio sobre el federalismo, sobre cómo el federalismo mexicano, porque no es un atributo inevitable en el federalismo, es un atributo que observamos en el federalismo mexicano por las características que tiene hoy nuestro federalismo en términos de su diseño, de su distribución de competencias, de su lógica de asignación de recursos y de sus mecanismos de rendición de cuentas y sobre todo de los espacios que existen o no existen de coordinación. Porque si algo encontramos es que los problemas que a veces que solemos encontrar cuando estudiamos las políticas públicas desde los estados se replican incluso en condiciones de emergencia. Entonces, si bien sí se intensifica el proceso de toma de decisiones gubernamental por la enormidad de la crisis, lo cierto es que varios de los desafíos que conocíamos ya de nuestro federalismo, como el limitadísimo alcance de la mayor parte de los instrumentos de política pública de los estados, que tienen apenas a un puñado de personas, o la discrecionalidad que permea en el diseño de las políticas públicas, o la opacidad en la operación de esas políticas públicas o en la definición de sus presupuestos, sigue presente aquí. Y entonces lo vemos como un laboratorio de eso, de los problemas que ya arrastramos y de la incapacidad de responder de forma integral, contundente y ambiciosa al tamaño del desafío que tenemos enfrente. Y por eso
insisto, nuestro estudio no pretende agotarse aquí, sino dejar un conjunto de evidencia que puede ser estudiado, analizado, procesado de distintas formas para tratar de responder preguntas sobre la acción gubernamental en momentos de pandemia, sobre el funcionamiento de nuestro federalismo y sobre la operación cotidiana de los gobiernos estatales. Yo me detendría aquí y ahora Humberto nos cuenta el funcionamiento de la plataforma y la forma en que construimos y llevamos a cabo este proyecto. Muchas gracias. Perdón, no había activado el micrófono. Muchas gracias por su presentación. Yo quería comentar, antes de darle la palabra al maestro y presentar al maestro Humberto Trujillo, que totalmente de acuerdo con estas consideraciones que usted hace en esta presentación, especialmente sobre cómo este estudio que ustedes realizaron y que está en proceso, por supuesto, nos deja una mina, lo voy a decir con esos términos, una mina de evidencias para ser retomadas, para ser estudiadas frente a esa pregunta, ¿no? que suele ser clásica sobre cómo actúan los gobiernos, ¿no? Cómo se comportan. Y eso cruza distintas disciplinas, cruza los distintos niveles de gobierno, por supuesto, y cruza también ante la situación que vive México y América Latina, por supuesto, por no decir que todo el mundo, pero México y América Latina, en la cual lo que se necesita más que nada es información, pues seleccionada con criterios que puedan ayudar en la toma de decisiones. Entonces, me parece muy bien esta parte que usted presenta, y me voy a permitir entonces darle la palabra pues al maestro Humberto Trujillo. Suele suceder en estos proyectos la presencia siempre de los jóvenes egresados, ¿no? De los jóvenes que se están formando como investigadores, y siempre que yo presento a uno de ellos me da mucho gusto, porque cuando uno también pasó por esas etapas, ¿no? Que se trabaja en un proyecto de esta dimensión, pues la aportación que hace un nuevo estudioso sobre el tema, un especialista sobre el tema, pero que está en formación o que está en camino de constituirse en un investigador, siempre es bien recibido en países como el nuestro. Por eso me da mucho gusto presentarles al maestro Humberto Trujillo. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Él se ha desempeñado como asistente de investigación en la División de Administración Pública del CIDE y también como consultor independiente en proyectos y políticas gubernamentales. Entonces, adelante, maestro Trujillo. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Primero, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, doctor Cejudo. Muchas gracias, doctor Víctor, por esta oportunidad y esta plática que creo que es enriquecedora para todos y todas. Y bueno, a mí me toca, con la gran introducción que nos dio el doctor Cejudo, hablar sobre los resultados específicos. Bueno, en esencial, dos momentos, ¿no? Una cosa que nos gustaría platicar es cómo hicimos la investigación, que creo que eso es una lección importante para todos y todas, porque ha sido un ejercicio muy complejo y muy enriquecedor para todo el equipo que tuvimos de más de 15 investigadores y varias asociaciones, tanto académicas como de consultoría o think tanks que se sumaron a nuestro proyecto, y que ha sido un proyecto muy interesante y muy bonito que hemos desarrollado bajo el liderazgo del doctor Cejudo, y que nos da resultados muy interesantes, como ya lo explicó el doctor, y que queremos también exponer. Entonces, comienzo
Primero, pensamos este proyecto, ¿no? Para examinar, como ya dijo el doctor Sejudo, los instrumentos de política pública, los instrumentos de política social derivados en las entidades, en las 32 entidades de la República, derivados de esta pandemia. Si todos recuerdan, ¿no? En marzo, cuando empezó, con toda la incertidumbre que conlleva la enfermedad y todo, nadie sabía qué hacer, ¿no? Ni nosotros de manera personal, mucho menos los gobiernos, se encontraban en una fuerte reto para la toma de decisiones y empezaron a generar medidas de diferentes tipos. Nosotros aquí analizamos este tipo de medidas, las documentamos, lo que generó, por un lado, la plataforma interactiva sobre política social, que es la que venimos a presentar, y por otro, un artículo que hicimos entre todos, que era en vivo, que a partir de diferentes cortes actualizábamos la información y nutríamos los resultados. No me detengo mucho en el objetivo porque ya lo planteó el doctor Sejudo, pero el objetivo principal fue esto de analizar los instrumentos de política pública y desmenuzarlos, ¿no? Para en verdad poder trasladar esta discusión a lo que importa, ¿no? Que es cómo están formados estos instrumentos, para qué sirve, cómo funcionan, cuánto tiempo los dan, a quién los dan, etcétera. Y al final, bueno, les adelanto un resultado. Tenemos 629 instrumentos de política analizados. Esto está dentro de una plataforma interactiva que todos pueden consultar y que es la que les sirve mucho en términos académicos y en términos de consulta e incluso en términos de toma de decisiones para diferentes gobiernos, y desmenuza en todas estas variables cada instrumento, ¿no? O sea, vemos desde la entidad de donde es el programa, quiénes son los responsables dentro del gobierno del Estado, ya sea el DIF, ya sea la Secretaría de Desarrollo Social o el nombre que tenga, Secretaría del Trabajo, etcétera. Se incluye a otros organismos, cuál es el objetivo, y nos detenemos mucho en analizar lo que nos da muy buenos resultados, tanto la naturaleza del instrumento, si son instrumentos de asistencia social, herramientas fiscales y financieras, dirigidas a seguridad social o mercado laboral, como la descripción de los instrumentos, ¿no? ¿Qué son este tipo de instrumentos? Sean créditos, estímulos, son apoyos directos económicos, son despensas, son etcétera, etcétera, ¿no? O sea, describimos de manera muy desmenuzada cada uno de estos instrumentos. Y otra parte importante que también voy a tener al exponer los resultados es si son de nueva creación o son adaptados, ¿no? Esto nos ayuda a explicar cómo reaccionaron los estados al momento de implementar estas medidas, ¿no? O sea, crearon nuevas medidas ante este boom y ante esta parte de incertidumbres, o adaptaron, o algunos ya existían, o qué naturaleza era. Y también analizamos ya más desmenuzadamente cuánto tiempo se dan, la frecuencia, cuánto es el aporte, si es un apoyo económico, por ejemplo, si son 200 pesos a 5,000 pesos, pues es una gran diferencia, ¿no? Cuánto dura el programa, cuál es la población objetivo, los beneficiarios a la meta, cómo se entrega este recurso, que es también muy importante, los procesos que existen para recibir este apoyo, cómo se miden, y para términos también del estudio, nos sirvió mucho ver las fuentes, ¿no? O sea, dónde estaba esta información, ya sea en redes sociales, en el micrositio o en la página oficial, ¿no? Que eso nos sirvió también como ejercicio de investigación. Ahorita también voy a exponerles el método de búsqueda de manera rápida. Y otro variable muy importante, que es el presupuesto, ¿no? Que son los dineros, y esto nos servía para saber si era totalmente estatal, si era un financiamiento mixto, si había otros actores involucrados, o si incluso, que como verán posteriormente, si era el presupuesto, si era visible o no visible, ¿no? Nosotros establecimos entre el equipo, les digo, de un equipo muy nutrido de varios investigadores y también varios jóvenes y varios con experiencia, un equipo muy padre, la verdad. Establecimos un método de búsqueda, ¿no? Y es para que todos tuviéramos la misma información y no tuviéramos información distinta, ya que, o sea, les platico un poco el proceso, pues es retador, ¿no? Estar buscando cada uno de los programas y estar buscando cada una de las páginas. Y establecimos que primero buscáramos en el periódico oficial, luego nos fuéramos al micrositio del COVID que muchos estados tienen,
luego la página oficial, luego ya nos íbamos a fuentes secundarias, que eran redes sociales, Facebook y Twitter, y luego nos íbamos también a los comunicados, ¿no? Estos oficiales, que quizás nada más eran anuncios, pero no podíamos ver la naturaleza, pero lo registrábamos. Entonces, esto generó en la plataforma un listado de que esa es interactiva y es visible, un listado de todos los instrumentos por estado. Si uno va y le pica a Sonora, puede ver desglosado y a manera de estadística descriptiva todos los instrumentos que se ejecutaron en política social, hacia qué población y con todas estas variables antes descritas, ¿no? También existe la base de datos que conformamos de 596 para ser descargada y utilizada en términos pues, de información abierta, ¿no? Al público y también a cualquier institución académica o cualquier interés público o de materia de decisión. También estuvimos emitiendo durante todo este proceso fichas informativas sobre estados, ¿no? Utilizamos las redes sociales de las instancias en las que colaboramos o las propias para compartir información sobre cada uno de los estados y alguno de los datos más relevantes, ¿no? Que existe la de Sonora, por ejemplo, existe la de Jalisco, existe la de Ciudad de México, existe la de Yucatán, y toda esta información también está en la plataforma y en las redes sociales, y es para, si aparte del Zoom que se puede hacer en la plataforma y en los métodos de información, también podemos hacer Zoom por estado y tener los resultados que queremos, ¿no? Y bueno, fue a grandes rasgos lo que compone la plataforma, qué es la plataforma y cómo fue construida de manera muy general, ¿no? Para no detenerme en detalles, insisto, el proceso fue padre, fue emocionante y retador porque cada uno tenía que buscar cada uno de los estados, recorrer la información, procesarla, después darle justamente a lo que voy, que ya serían resultados, ¿no? Que creo que es una de las partes también muy importantes, porque me regreso a la exposición del doctor Cejudo, es de las lecciones que realmente nos deja este tipo de instrumentos, ¿no? Que son pues, los dos enfoques principales, que es la cuestión en términos de federalismo que implica todo este estudio, y la segunda también, que van muy relacionadas, que implica en términos de política social, ¿no? De instrumentos de política social, invitando a que sea el debate, ¿no? El debate que domine no solo a nivel nacional, sino a nivel local, porque como hemos visto también hay muchas medidas a nivel local, preguntarnos para qué sirve, cómo sirve, cuántas veces se da, con qué frecuencia, porque es la verdadera, el núcleo, ¿no? De la política pública y de la política social. Entonces me paso a esta parte de resultados, que le denominamos en un artículo que escribimos luces y sombras, pues, porque vemos tanto aspectos positivos de los estados, de las entidades ante este fenómeno, como aspectos, vamos a decirle, negativos o arraigados, ¿no? De nuestro propio sistema político, de nuestro propio sistema federal, ¿no? Que este ejercicio que sucedió de que nadie quiere, ¿no? Pero nos permitió darnos cuenta de todos estos detalles, todo este tipo de vicios arraigados en nuestro sistema. Entonces, empiezo con resultados generales. Como les platiqué, son 629 instrumentos de política social. La mayoría son estímulos fiscales y administrativos. Hay también gran parte de apoyos económicos y algunos otros. Vimos la tendencia de que al principio, obviamente, los instrumentos fueron muchos, ¿no? O sea, de marzo a mayo fueron 406 instrumentos a nivel nacional, y después fueron disminuyendo un poco por obvias razones, algunos con continuidad, algunos con pequeños cambios que también registrábamos, pero sí se fueron creando nuevos instrumentos. Y pues tenemos disparidad, ¿no? Entre los estados, que yo quiero desde el principio aclarar que más no es mejor, o sea, fue una de las premisas que también tomamos, ¿no? O sea, que tengas más instrumentos Coahuila que Ciudad de México, voy a decirlo, no significa que tengan mejor calidad o que estén mejor pensados o planeados, ¿no? Y vemos estas disparidades, ¿no? Entre casos, por ejemplo, Zacatecas tiene casi 50 instrumentos, Guanajuato 38, y Tamaulipas tiene 6, Tabasco 5, Baja California Sur. O sea, en esta parte a lo que quiero decir es que dentro de los números específicos cuantitativamente, los resultados son muy diversos, ¿no? Posteriormente voy a meterme más un poco al por qué.
Entonces empezamos con lo positivo, creo que es mejor. Empezamos con las luces y bueno, es algo de lo que también ya habló un poco el doctor Sejudo. Vemos ahora gobiernos estatales muy activos, ¿no? Muy propositivos, incluso compitiendo, ¿no? De cierta manera por tener la mejor política, el mejor instrumento para combatir el COVID. Y esto generó que fueran del número total, 408 instrumentos fueran nuevos, es decir, que se crearan de la nada y fueran justamente, esto exige un alto grado de capacidad, ¿no? Y incluso de innovación, porque estamos hablando de que en 3 meses, 4 meses creas un nuevo instrumento para atacar un problema público. Digo, con resultados muy distintos cada uno, pero es algo valioso, ¿no? Algo que no habíamos encontrado en muchas ocasiones. Y la otra es que también con los instrumentos que ya tenían, fueron adaptados a las circunstancias, ¿no? Voy a poner un ejemplo, desayunos escolares, ya es un programa que existe en muchos estados, y sufrió adaptaciones porque pues, los niños ya no iban a la escuela, entonces fueron entregados de manera presencial en algunos hogares hacia algunos estudiantes. Esta es una de las formas adaptativas. Y otros, pues que también voy a mencionar algunos, pues de ejemplo, porque no acabaría con todos, pero generaron ciertos esquemas financieros, ¿no? Los estados para créditos, también generaron convenios. En Sonora, por ejemplo, hubo un convenio con Internet, con una empresa de Internet para que los niños terminaran su ciclo escolar, o sea, que hubiera gratis o a menor precio el Internet. O, por ejemplo, uno muy curioso, el de los adultos mayores que se quedaron fuera de los supermercados, poniendo las bolsas, se les dio apoyo en Nuevo León. Y también algo que hay que destacar es que muchos estuvieron enfocados a las economías locales, ¿no? Me refiero a esto, que si un país productor un estado, lo siento, productor del campo, apoyaba al campo, ¿no? O otro que es potencia en turismo, apoyaba al turismo. Pues entonces sí fueron como ideados hacia sus propias economías locales. Continúo, otro de las luces que vemos es que se hicieron muchas intervenciones para llenar vacíos de la federación, lo cual consideramos positivo, porque si la federación, por sus razones, decidió seguir con los programas sociales que tenía anteriormente sin hacer cambios significativos o uno que otro, los estados reaccionaron, ¿no? Y una de las cosas que reaccionaron muy bien fue en hacer, lo pongo entre comillas porque no es necesariamente política fiscal, pero una especie de política fiscal estatal. Recordemos que según el INCO es muy bajo, o sea, la recaudación que hacen los estados es casi 4.7% de la recaudación total del país, pero aún así hicieron instrumentos de este tipo, ¿no? Condonaron impuestos locales, condonaron impuestos a la nómina, las herramientas que tenían al alcance en términos de fiscales, las utilizaron, el engomado, las calcamonías, lo retrasaron, incluso condonaron mucho. Y otro aspecto que casi no se ve en política social local es la seguridad social, ¿no? Aquí también, y el mercado laboral. Hicieron más de 62 instrumentos de mercado laboral y política social, que hay unos muy interesantes, ¿no? Como seguro de desempleo, o incluso algunos de que si te enfermabas de COVID y te mandaban a casa, te daban una despensa o te ayudaban a estar fuera del encerrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ejemplos de este tipo, ¿no? Y me voy un poco más bajo, otro de las luces es que existe una diversificación muy interesante en los instrumentos, ¿no? No vemos instrumentos de un solo tipo, vemos todo un catálogo y una serie de un mosaico muy interesante, ¿no? De tipos de instrumentos. Van desde apoyos económicos, apoyos alimentarios, créditos, como ya lo mencioné, pero digamos que casi todas las entidades diversificaron sus instrumentos de política social, ¿no? Entonces, esto es interesante porque vemos esta diversificación. Anteriormente hemos observado que generalmente se siguen más inercias, ¿no? O sea, no existe ese tipo de innovación o no existe ese tipo de diversificación de instrumentos. Con el COVID, por términos, pues no sabemos qué pasó bien, pero existió esta diversificación. También cosas, por ejemplo, como que hubo muchas asociaciones, ¿no? Con sociedad civil para entrega de alimentos, hubo asociaciones con otros organismos,
para idear y diseñar políticas, instrumentos de política pública, incluso con laboratorios, etcétera, ¿no? Y otra es que también atendieron poblaciones objetivos que eran dejados de lado por la federación. Voy a poner un ejemplo, los migrantes, ¿no? Había programas dirigidos a población migrante o incluso, por ejemplo, familiares en Estados Unidos de población migrantes a lo que les daban apoyos para, si eran muertos por COVID, trasladar aquí el recurso, o incluso ante la primera falta de definición federal, pues apoyos directos, ¿no? Hacia pequeñas y medianas empresas que fueron un poco discutidos en términos de la federación, pero los estados reaccionaron, ¿no? Eso sería pues en un breve también resumen y con puntos muy importantes sobre las luces. Ahora me voy a trasladar un poco a las sombras, ¿no? Estos aspectos, pues negativos o retos, ¿no? Nomás plantearlo como retos arraigados en nuestro federalismo, en nuestro sistema político, que se hicieron evidentes. Primero, insisto, más no es mejor. Sí vimos como una serie de competencia, ¿no? Por a ver quién ponía esta medida, a ver, ahora yo pongo esta medida, ahora tú no estás haciendo esta medida, pero eso también implicó que fueran muchas y muchas que no fueran tan bien planeadas o pensadas, ¿no? También vemos la diferencia, o sea, se notan las diferencias en las capacidades, algo que también mencionaba el doctor Sejudo. Vemos estados con estrategias muy, muy bien planeadas, muy bien dirigidas, un poco más enfocadas y diversificadas, y vemos otros ejemplos de estados donde vemos 2 o 3 acciones, como los que mencioné, y la mayoría son pues, despensas y entregas de kits, ¿no? Entonces, como que ahí la imaginación no fue tanta y se fueron a lugares ciertos comunes, pero también es parte de la capacidad de las mismas entidades, ¿no? O sea, las entidades no, en nuestro país tienen diferentes capacidades institucionales que pueden limitar este tipo de oferta, ¿no? De instrumentos de política, pues. Y otro que vimos muy recurrente en estos estados con pocas capacidades, eran estas acciones montadas en las de incluso gobierno federal. El gobierno federal ofrecía créditos al campo, por poner un ejemplo, aunque no sea el real, y los gobiernos las anunciaban como propias, ¿no? Entonces no generaban instrumentos ellos, pero sí decían que eran de los estados, ¿no? Propios de los estados. Y otra, pues también mucho discurso, ¿no? Que ahorita me voy a pasar un poco esta parte, creo que esa es muy importante, y esta gráfica nos dice muchísimo, ¿no? Que es la opacidad. La opacidad en la información, ¿no? Que es una de las cosas que nos encontramos y que sí por prisas y por una cuestión de acción quizás fue descuidada, pero o sea, el 89%, ¿no? Hablamos de muchos casos, no se identifica el presupuesto, o sea, no se identifica cuánto le destinan a la herramienta de política social. Entonces, hay, por ejemplo, sobre todo en apoyos económicos y apoyos alimentarios, es donde no se ve. Lo que observamos y como pasaba era que anunciaban la medida de estrategia de entrega de alimentos y la ejecutaban, ¿no? Y había pistas sobre su ejecución, sobre que algunas otras instituciones colaboraban, etcétera, etcétera, pero no había información. También vemos otros estados, hay que reconocer que sí, ¿no? Que hicieron micrositios de seguimiento de información, que sí tienen la información más a la mano, pero pues como pueden ver es la generalidad, ¿no? O sea, es más de la generalidad, de hecho, es la mayoría. Y vimos otro, en términos de información a la ciudadanía, algún problema, que fue el de los discursos sin evidencia de que fueran intervenciones, ¿no? Es decir, había estados y gobiernos locales que anunciaban la gran estrategia contra el COVID, pero al momento de desmenuzar esta gran estrategia y esta gran intervención, pues nos dábamos cuenta que estaba pues muy vacía, ¿no? O sea, que no había, o si no estaba vacía, o sea, no había la información suficiente para comprobar que se implementó y para comprobar siquiera que existía, ¿no? Entonces, esto fue recurrente también, no de todos, o incluso hacían mezclas, ¿no? Entre programas federales, estatales, municipales, y un anuncio total de la estrategia, lo cual
era un poco deshonesto en términos de transparencia e información pública, ¿no? Otra parte importante es la insuficiencia, las sombras y la descoordinación, que también ya la mencionaba el doctor Cejudo. Por un lado, la insuficiencia es un resultado que hay que mencionar, porque solo el 31% de los apoyos eran superiores a 5,000 pesos, lo cual deja otra amplia gama de apoyos y de instrumentos de política social con muy baja relevancia, ¿no? O sea, a todos les cae bien un apoyo en específico, pero realmente un monto inferior a 5,000 pesos muy difícilmente es un mecanismo que pueda disminuir las proyecciones, por ejemplo, del propio Coneval en términos de pobreza, que generadas por este fenómeno. Y voy a poner un ejemplo del estado de Oaxaca. Había un apoyo destinado a restaurantes de 20 pesos, ¿no? Entonces, era más por anunciar el apoyo que lo que realmente ayudaba, ¿no? Otro es que el 35% de estos apoyos tampoco el monto era identificado, o sea, no sabías cuánto se otorgaba. Esto en términos de información pública también, pues a las personas les interesa, ¿no? Y me paso al siguiente punto, que es la descoordinación, que esto fue un tema también que abordamos y propio de nuestro federalismo, ¿no? Se evidenció totalmente la descoordinación entre federación y estados, ¿no? Y hubo esfuerzos incluso de coordinación entre entidades que fueron documentados, pero los espacios de decisión, los tiempos, las herramientas, no nos dan indicios de un esfuerzo de coordinación en un tema tan importante como es la política social y la pobreza y la política económica, ¿no? O sea, no existieron hilos claros o evidencia clara de que sí existieran esfuerzos por complementar medidas, hacer una política social más integral, ¿no? Diría el doctor Cejudo, aunque sí las prisas, ¿no? Se entienden también de cierta manera, pero existen los espacios, existen los consejos, y estos fueron utilizados frecuentemente simplemente para exponer, ¿no? Ciertas cosas, pero no para atacar el problema de manera conjunta. Y esto, como también lo mencionó el doctor Cejudo, pues lo vimos también en otros países, ¿no? O sea, no solamente en el nuestro, también vimos otros países con federación, donde el presidente anunciaba algo y los estados anunciaban otras cosas, e incluso los presidentes municipales otras cosas, pero en términos de política social lo consideramos importante porque estás hablando de atacar un problema público muy, muy desgarrador, que es la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y para terminar, con esto concluyo. Aquí ponemos a discusión y ponemos también algunas lecciones que nos genera este ejercicio. Y el primero es esto de que pudimos ver esto de que ante vacíos de la federación, los gobiernos estatales tienen la capacidad para innovar y para proponer medidas específicas, ¿no? Esto da esperanza también en términos de política social y en términos de federalismo, porque se vio gobernadores y equipos de gobernadores activos proponiendo respuestas ante este problema, lo cual indica que puede ser un paso adelante en la política social, ¿no? La otra es que, otra lección es que estas múltiples respuestas pues, son interesantes de analizar como lo hacemos, pero también es un recordatorio sobre estos retrasos y estos retos que acabo de mencionar sobre el federalismo. La otra, como mencionaba, es que no existen estos esfuerzos conjuntos vitales para resolver problemas, ¿no? Estamos hablando de que en el momento de la pandemia, en el momento que vivimos actualmente, la coordinación puede ser vital, ¿no? O sea, son momentos en que la respuesta y las estrategias, sobre todo de decisión pública y de gobierno, coordinadas en términos de eficiencia, podrían generar mejores resultados, y en términos de progresividad y en cualquier término, ¿no? En términos de coordinación, podrían generar mejores resultados hacia la población. Y la otra es que otra es que vimos esta carrera política para tener más y mejores instrumentos entre entidades, lo cual no es negativo del todo, ¿no? Es un fenómeno a analizar, pero no, pero también interesante, ¿no? Empezamos a ver que en tal entidad se proponía un programa y a veces las entidades copiaban el mismo programa o veían que era una buena propuesta y la mejoraban, ¿no? Lo cual eso en términos positivos está bien. En términos negativos es que el móvil sea puramente político, ¿no? Aunque no lo sabemos con detalle, pero eso podría ser algo también a estudiar. Y
Por último, también creo que lo importante, que también ya lo englobó muy bien el doctor Cejudo, es que pues hay un camino por recorrer en las capacidades institucionales y las diferencias entre estados, y creo que hay que centrar, y uno de los objetivos también nuestros, creo, es que llevar a ese plano la discusión de política social al plano de las herramientas, ¿no? ¿Por qué un apoyo económico de 100 pesos y por qué no uno de 5,000 pesos? ¿Por qué esto qué implica y esto cómo mejora o cómo resuelve un problema en realidad o cómo apoya a esta población que quiero impactar, ¿no? Eso es trasladar esa discusión, y es uno de los empujes que creo que yo me he llevado mucho del doctor Cejudo y que podemos poner sobre la mesa, es ese, ¿no? Y el siguiente es estas lecciones importantes hacia la política social, ¿no? Este ejercicio fugaz, pues, muy rápido, ¿no? De poner, de probar, de analizar y de ejecutar, implementar política social no es cualquier cosa, pues porque también cuando uno está cerca del gobierno y uno experimenta, estudia este tipo de cosas, es algo muy complejo de realizar, ¿no? La política social y cualquier instrumentación pública es un reto muy complejo, pero si trasladamos la discusión hacia esto, hablamos este lenguaje, creo que sería de vital importancia. Mi parte es todo. No sé, abro la mesa a preguntas que se puedan tener, reflexiones de este tipo o algún complemento que el doctor Cejudo quiera dar a mi exposición. Y una vez más agradezco por esta oportunidad al Colegio Sonora. Muchas gracias. Gracias, maestro Humberto Trujillo. Muy bien, efectivamente, como usted bien lo señala, vamos a abrir una ronda de participaciones a distancia. Y para ello, como lo planteó el doctor Peña, ¿no? Nos comentaba pues que vía Facebook se están elaborando algunas preguntas, y una de ellas, que es la primera, ¿no? Que les hago a ambos, pero es de parte de alguien de apellido Ledesma, nos plantea sobre si lo que yo entiendo, ¿no? Porque dice, la página que estamos viendo se puede descargar. Entonces yo entiendo, y es la pregunta, si ya está lanzada la página, ¿no? En la página del CIDE, por decirlo así, en la plataforma. Obviamente yo la conozco porque me la envió el doctor Peña, ¿no? Pero no sé todavía las reservas. Ustedes le responderán, ¿no? A esta pregunta. Y ligado a esto, pregunta también la misma persona, le pido Ledesma, dice, el estudio investigación que están presentando varía por los diferentes estados y gobierno, sobre todo de población, así está planteado, ¿verdad? Entonces, también agradecer a los que han enviado saludos, especialmente hay un saludo que va a poder ver el maestro Humberto Trujillo, le envían un saludo desde Mazatlán, ¿sí? Entonces, por lo pronto esas dos preguntas, ¿no? que van ligadas, ¿eh? Si gustan, y que sirva mientras, a ver si se acercan algunas preguntas más, que sirva también para hacer una segunda ronda breve de parte de ustedes. ¿Sí? De acuerdo, pues ya que Humberto tome nota de sus fans en Mazatlán, y yo les cuento de... Respondo brevemente eso, porque sí, es muy importante. La plataforma está disponible ya desde abril. Lo que ofrecimos fue no solo una base de datos en lógica de datos abiertos completamente descargable, manipulable, que está disponible para todo mundo. Está, como ya explicaba Humberto, también junto con la base de datos una plataforma que permite hacer visualizaciones por estado y consultar instrumentos específicos, donde también explicamos a detalle la metodología, y donde también está incluido un documento vivo, como le decía Humberto, un análisis que
En unos días liberaremos ya la 4ª versión que hace análisis de esto que se ha explicado. Tengo habilitada compartir pantalla. Si me permite, voy a tomarme un minuto nada más para que puedan ustedes ver la plataforma. Supongo que ya la están viendo. Aquí está la dirección donde ustedes pueden consultarlo, y aquí está efectivamente una herramienta de visualizaciones por estado donde ustedes pueden conocer los instrumentos disponibles. Por ejemplo, si quieren, vamos a Sonora o a Mazatlán, vamos a Mazatlán mejor. Y aquí pueden ver los datos por estado, se actualiza automáticamente. Pueden revisar lo que podemos encontrar aquí. Esta es la penúltima versión, insisto, la última estamos apenas por liberarla, y aquí pueden ustedes consultar el tipo de instrumentos, el listado de los instrumentos que existen en cada caso, con un vínculo a la fuente de información. Es decir, si ustedes quisieran ver de dónde sacamos la información sobre la revalidación de licencias que deben realizarse cada 3 años, la suspensión de créditos o los paquetes alimentarios con 24 artículos de la canasta básica que se entregaron, pueden entrar a la fuente de información oficial donde esto existe. Y tenemos para Sonora, como para cada estado, una ficha donde podemos ver aquí, por ejemplo, cómo en cada corte hubo más instrumentos, de 16 que existían para el 12 de mayo a 18, el 27 a 19 en el tercer corte. Una explicación del tipo de instrumentos. La mayor parte, como pueden ver, han sido estímulos fiscales y administrativos. Instrumentos que se reparten más o menos de manera proporcional entre fiscales y de asistencia social, con un déficit, igual que muchos estados, con la posibilidad de identificar la fuente de recursos, es decir, cómo están financiados, y con una tercera parte sobre los cuales no tenemos nada de información respecto a su duración, su monto, la población objetivo. Entonces tenemos una ficha informativa para esta segunda pregunta, donde pueden consultar estado por estado, hacer la consulta, hacer zoom al tipo de instrumento, revisar los instrumentos específicos que están y conocer el análisis detallado. Está aquí explicada la metodología de dónde viene la información, cómo se procesó, y finalmente está la base de datos que pueden ya sea consultar aquí, o reordenar los datos que están aquí incorporados de cada uno de los cientos de instrumentos que hemos analizado, o si quieren usarla, pueden consultar la descripción de las variables para que quien quiera conocer cómo fueron codificadas, analizadas, lo puedan hacer, o puedan también descargar la base en su conjunto. Y finalmente tenemos un documento, que es un documento que se ha actualizado en cada uno de los cortes que hemos hecho, y que en los próximos días liberaremos la versión 4, donde hacemos el análisis. Este ya es un texto académico que sin embargo decidimos ir actualizando para que no se quedara en solamente los datos, sino hacemos un análisis en el que explicamos lo que les hemos presentado hoy, la lógica, la metodología, y hacemos análisis de cada uno de los atributos de transparencia, de discrecionalidad, de institucionalización, de financiamiento, etcétera, y luego hacemos comparaciones estatales y cerramos con una conclusión sobre lo que implica para el federalismo y lo que implica para la política pública a partir de lo que hemos aprendido. Este documento está disponible para todo mundo, descargable en la página del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Quiero agregar un par de preguntas más antes de que me parecen muy interesantes también.
La pregunta es, primero es sobre si si se va a continuar el estudio con iniciativas o políticas, pero ya de nueva normalización o ya en el momento ya de reactivación económica, ¿no? Esto pensado como una segunda fase, entiendo yo. Esa es una. Y otra que me parece muy interesante es, Elena Mesa les pregunta, ¿existe relación entre la profundidad de la crisis económica en los estados y la intensidad, monto y tipo de instrumentos sociales implementados? Y repregunta, ¿no? O dobla la pregunta diciendo, ¿se identifican instrumentos exitosos en eso? Vuelvo a plantearla. Si hay relación entre lo que es la crisis económica en cada estado, y dice, y la intensidad, monto o tipo de instrumentos sociales implementados. Y si en esos casos ustedes detectaron instrumentos exitosos, no sé, digo, eso la pongo ahí. Esta segunda es una fantástica pregunta creo que la respuesta me va a ayudar a atender la primera pregunta, y es, no sabemos, no sabemos porque no lo hemos hecho deliberadamente hasta ahora. Nos hemos concentrado en la recopilación de información. Afortunadamente ha sido un equipo que, ya decía Humberto, amplio de investigadoras, de investigadores, de varios tipos que pues hemos estado pudiendo hacer un trabajo brutal de buscar información, no por debajo de las piedras, pero casi. Y pero que lo que nos ha llevado por lo pronto es a esto, a este análisis descriptivo, casi literal, de lo que encontramos en términos de los hallazgos. Y ahí se abre una agenda de investigación riquísima. Eso que nos planteas es una muy buena pregunta que podría responderse con los datos que tenemos, pero no lo hemos hecho. Hay un montón de preguntas que hemos empezado a explorar, pero que yo espero que haya tesis en el futuro que empiecen a poner atención a esto, porque igual que eso hay preguntas sobre la dinámica política, es decir, gobernadores de cierto tipo, de cierto partido impulsan unas políticas por encima de otras, o el nivel de competencia política, o la cercanía de la siguiente elección hace que seas más activo o más proactivo, o variables evidentemente sociales, es decir, hay más instrumentos de cierto tipo alimentario o de despensa por las condiciones de pobreza preexistentes, o es independiente. Entonces, nuestra respuesta es no lo sabemos. No me apena decir que no lo sabemos, porque justo nuestra apuesta es a ofrecer información para hacer estos y más análisis. Y es un poco por donde va la respuesta a la primera pregunta. Estamos en un proceso en el cual queremos reflexionar sobre qué conviene. Si seguirnos en la búsqueda de información, entendiendo que ya la respuesta económica y social seguramente disminuya la intensidad de los instrumentos y se vayan efectivamente más a reaccionar a el regreso a una normalidad, a la reactivación de las escuelas, etcétera. Es decir, un poco cambiar la lógica de los propósitos de los instrumentos, o más bien a tratar de sacarle jugo a esto y hacer explicaciones. No comprometería, a lo mejor Humberto sí lo quiere hacer, una respuesta en ese sentido, pero pues de que vamos a seguir trabajando en este tema, sin duda. Muy bien, muy bien. Humberto. No, comparto también la respuesta del doctor Sejudo. Este trabajo justamente se ideó para que fuera y detonara, que ya nos ha detonado demasiadas preguntas, ¿no?, que hemos intentado resolver por medio de otro tipo de artículos, ya sea de académicos o también de opinión, que hemos explorado, ¿no?, ciertos detalles.
pero también sí estuvo sobre la mesa del equipo, ¿no? Trabajarlo hacia la reactivación económica, pero también son otros instrumentos que tendríamos que valorar y que tendríamos que analizar. Entonces tendríamos que replantearnos la reformulación de la plataforma y de los instrumentos, y tampoco me atrevería a decir si todavía nos da o si nos vamos a animar a hacerlo, ¿no? Y la segunda también que me gustaría responder es la de si hay instrumentos exitosos. Pues creo que también es muy temprano, ¿no? Para hablar de un éxito o de una evaluación de calidad, ¿no? Insisto, hay interesantes y hay unos que nos indican que son nuevos y hay unos que también están muy bien planteados, sobre todo, pues, en términos de análisis descriptivo de instrumentos, ¿no? Pero de eso a que podamos decir, nos va a sacar de la crisis económica o una crisis local específico, no tenemos aún herramientas de ningún tipo pues que para hacer esa gran aseveración, ¿no? Podemos evaluar algunos, o sea, en términos de los pedacitos que desglosamos de instrumentos que analizamos, que creo que es lo que hemos estado haciendo, pero el otro paso ya es demasiado grande. Sí, muy bien. Sí, sin duda, yo también estoy de acuerdo con, al estudiar la plataforma en días pasados, pues se encuentra la información justo para empezar a hacer algún tipo de modelaje, hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Que nos permita justo tratar de encontrar respuestas a estas preguntas bien planteadas, ¿no? Sobre, pues, en una plataforma de ese tipo, ¿cuántos tipos de relaciones podríamos encontrar, ¿no? Con las distintas variables? Bueno, yo no tengo registrado ninguna pregunta más. Yo no sé si quieran tener un minuto para cerrar o si ya cierro yo, Guillermo, Humberto, pueden tener un minuto o ya, Pues solo para ¿sí? reiterar la oferta de toda esta información y análisis disponible para su uso y doblarla con la propuesta de que si alguien se atora y necesita algo de asesoría o consultar algo que no encuentre y pues con todo gusto nos ponemos a su disposición. Y agradecer muchísimo a Víctor, a Juan, al colegio por la oportunidad. Muy bien. Sí. Pues bueno, Humberto, adelante. Sí, igualmente solo dar las gracias a todos por la oportunidad también aquí de exponer, y al Colegio Sonora, doctor Guillermo Sejudo, doctor Peña, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muy bien. Les comento que tuvimos por vía Facebook una audiencia bastante considerable. Les agradecemos a todos y todas, ¿no? Los que nos estuvieron sintonizando, como dicen en el radio, ¿no? En esta transmisión. Y por supuesto, también agradecer a Guillermo y a Humberto esta oportunidad que le dan al Colegio de Sonora de ser sede para la presentación de este estudio que sin duda en el marco de los problemas de nuestro federalismo en el país, pues viene a ser un nuevo libro, ¿no? Para abrirlo y estudiarlo. Entonces, no me queda más que agradecerles de nuevo a todos y dar por concluida esta sesión, no sin antes de nueva cuenta agradecerle al organizador de esta reunión, al doctor Víctor Peña, por su gentil servicio de preparación de todo lo que hoy transmitimos. Muchas gracias, y acá recuerden, Guillermo y Humberto, está su casa en Hermosillo, estamos todavía en los 40 grados, pero próximamente va a bajar un poco la temperatura. Nos vemos pronto, hasta la próxima, gracias a todos. Luego, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.